Bueno, hola Paula, gracias por tu tiempo. Vamos a hacerte algunas preguntas que queríamos compartir con todo el instituto. Ante todo te presento muy brevemente. Paula es socióloga, profesora en sociología y magíster en investigación en ciencias sociales, todos títulos de la UBA. Actualmente estás cursando el doctorado en ciencias sociales en Flaxo y sos becaria doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el instituto, nuestro instituto, el ICSAL. Y desde el 2018 te desempeñas como docente en la carrera de sociología también de la UBA. Bueno, también escribiste un capítulo, Inclusión educativa de migrantes venezolanos en el nivel primario en Ciudad de Buenos Aires y en Santiago, 2015-2024, que forma parte del libro Migración Venezolana, que se publicó el año pasado, en el 2023. Y a raíz de ese capítulo queríamos hacerte algunas preguntas como para profundizar por ahí en algunos temas que nos parecían muy interesantes. La primera pregunta es, en el inicio, ¿no? Y un poco también a lo largo de todo el texto vas como mencionando, contando, describiendo las barreras materiales y simbólicas que enfrentan las estudiantes o los estudiantes migrantes, puntualmente en el nivel primario. Y queríamos preguntarte cuáles considerás que son las más importantes o las más recurrentes, dentro del marco de tu investigación. Y por otro lado, otra pregunta, si consideras que el sistema educativo es consciente de estas barreras, y en el caso que consideres que sí, que son conscientes, ¿qué estrategias detectaste en tu investigación que ponen en marcha, ya sean docentes, el equipo de dirección o hasta las políticas educativas estatales? Muy bien, bueno, por un lado yo lo que quería mencionar es que este texto, el texto que está en el libro, remite a una investigación que aún está en curso. Claro. O sea, lo que presenta el texto es un proyecto de investigación de tesis doctoral que lo que busca es conocer cómo se da el proceso de inclusión educativa de estudiantes migrantes, en particular venezolanos, en el nivel primario en Ciudad de Buenos Aires y en Santiago de Chile. Y justamente partiendo de la premisa de que la escuela primaria en ambos países tiene una cobertura muy alta, que la población migrante accede a ese nivel, que se encuentra prácticamente universalizado en nivel primario. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, pensar cómo se da el proceso de inclusión educativa de los estudiantes venezolanos y qué barreras se encuentran aún en este proceso de inclusión, ¿no? Como detectar qué diferencias, qué exclusiones, qué barreras se encuentran aún accediendo a la escuela. Por otro lado, otra aclaración importante es que el estudio de las barreras que los estudiantes migrantes encuentran en su tránsito por el sistema educativo tiene un recorrido muy amplio en el campo de los estudios migratorios educativos, no es una novedad que yo introduzco. Y bueno, se han detectado barreras de todo tipo, barreras más bien estructurales, barreras relacionadas a cuestiones de infraestructura, de falta de cercanía de los centros educativos, problemas con la documentación, falta de acceso a la información, hasta barreras más sutiles, más veladas, ¿no? Simbólicas, más ¿no? simbólicas, que tienen que ver quizás con ciertas representaciones más estigmatizantes, con representaciones sociales discriminatorias. Y volviendo un poco a mi investigación, lo que yo quiero hacer es detectar cuáles son estas principales barreras que afectan a la población venezolana en particular, ¿no? Entendiendo que comparten, por supuesto, barreras con el resto de las nacionalidades, pero viendo qué hay de específico. Sí. Sobre todo porque por el momento en ambos países no hay muchos antecedentes sobre el tema para la colectividad venezolana, justamente por su presencia reciente en comparación con otras nacionalidades, claro, ¿no? Y bueno, por el momento lo que yo he detectado, que si bien aparece un alto nivel de acceso a la escuela primaria por parte de estos estudiantes de esta nacionalidad, tanto en Buenos Aires como en Santiago, las principales barreras que empezamos a ver tienen que ver con cuestiones de convalidación de estudios, problemas con la documentación del país de origen, incluso demoras o ciertas dificultades para acceder a las vacantes. Y después también hay ciertos aspectos que no es que sean barreras en sí mismas, pero que suelen a veces constituirse como barreras, que son ciertas diferencias curriculares entre la escuela en Venezuela y la escuela en Argentina o en Chile,
esas cuestiones a veces pueden constituirse como barreras, ¿no?, para estos estudiantes. Claro. Y después también hay cuestiones más, quizás trabas burocráticas, trabas administrativas, que terminan reforzando ciertos fenómenos de segregación territorial o educativa. O sea, los estudiantes tienden a concentrarse en determinadas escuelas por ser las que quizás hacen más fluido y fácil su tránsito, o sea, les reducen las barreras, ¿no? Entonces, como ciertos obstáculos administrativos a veces se traducen en algún fenómeno de segregación, ¿no? Y con respecto a si el sistema educativo es consciente de estas barreras, por un lado tenemos barreras, creo yo, y efectivamente entiendo que es así, como a distintos niveles, ¿no? Por un lado barreras y brechas, sobre todo entre la norma y las políticas educativas concretas, y por otro lado entre estas mismas políticas y el modo en que se materializan concretamente en las escuelas. No obstante, lo que vemos tanto en nuestra investigación como en las numerosas investigaciones que se hacen sobre el tema, sobre el acceso de la población migrante al sistema educativo en Chile y en Argentina, lo que vemos es que en las escuelas, los docentes, los equipos directivos son muy conscientes de la existencia de la normativa, ¿no? De que la normativa es crucial para garantizar el acceso, pero que no es suficiente, ¿no? Que se necesita un trabajo cotidiano y constante para materializar y hacer concreto este acceso. Y además también creo yo que hay un nivel de conciencia muy alto de que la inclusión no es solamente que el estudiante o la estudiante acceda a la escuela, tenga una vacante, sino cómo se produce esa inclusión, qué lugar se le da al estudiante en la escuela, cómo se le invita a participar. Por otro lado, creo yo que en lo que hay un poco menos conciencia, por lo menos en lo que he empezado a ver, es por ejemplo, en el caso de Santiago, hay menor conciencia en entender cómo, por ejemplo, la concentración de estudiantes, hay escuelas que tienen una alta matrícula de estudiantes venezolanos, y como que quizás no hay una problematización o un pensar quizás en más profundidad qué implica en términos curriculares una concentración tan alta de estudiantes provenientes de un mismo país en una escuela, ¿no? Claro. Cómo impacta eso a nivel más de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también otra cuestión que creo que se podría profundizar, que tiene que ver con la necesidad que hay de conocer un poco más dentro de las escuelas la trayectoria previa de los estudiantes, ¿no? Conocer cómo fue su experiencia educativa en su país de origen, en este caso de Venezuela, pero podría ser otro, como no desconocer ese pasado que se porta y que por supuesto es fundamental. Entonces, este desconocimiento quizás puede constituirse una barrera, y creo yo que por lo menos por el momento y por lo que he podido ver, no hay tanta conciencia. Eso a nivel de más de las escuelas. Y la pregunta tenía que ver también con instancias superiores, ¿no? También claro, con más políticas estatales. Sí. Bueno, a nivel de las políticas estatales, tanto Argentina como Chile han desarrollado estrategias de diverso tipo que buscan garantizar el acceso a la educación de la población migrante, con independencia de su situación migratoria, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En primer lugar, a partir de legislación nacional, tanto Chile como Argentina tienen normativa que garantiza el acceso a la educación para la población migrante. En Argentina las leyes de educación y la ley migratoria, por poner un ejemplo, y en Chile la ley de inclusión educativa, la ley de migración y extranjería. Son normas que lo que buscan de algún modo es compatibilizar la legislación interna de los países con compromisos que han asumido esos estados en tratados internacionales, ¿no? Eso a nivel de normativa nacional, podemos decir que hasta el momento, la normativa es garantista en ese aspecto. Y después, en iniciativas, cómo esas normativas se traducen en políticas, en ambos países tenemos ejemplos. En Argentina, al menos hasta el año pasado, hasta fines de 2023, se desarrollaba el programa Educación, Migraciones y Movilidad Humana en el marco del Ministerio de Educación, un programa que desarrolló guías de orientación para la inclusión de la población migrante, programas de formación docente, material didáctico, bueno, como distintas aristas del fenómeno fueron tratadas por ahí.
Y en el caso de Chile está lo que se denomina la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros, que también involucra iniciativas de diverso tipo, curriculares, documentarias. También el Estado chileno, el Ministerio de Educación en particular, ha desarrollado lo que se llama el identificador provisorio escolar, que es una documentación que permite que los estudiantes migrantes tengan pronto acceso a una vacante en el sistema educativo sin importar su condición migratoria, ¿no? Eso también ha destrabado ciertas barreras y resulta como muy, pese a las barreras que persisten y a los numerosos obstáculos con los que se encuentra la población migrante, se han desarrollado esas estrategias. Pero igual creo yo también que uno nunca puede pensar en las barreras que afectan a la población migrante solo teniendo en cuenta la condición migratoria, ¿no? O sea, las barreras siempre aparecen en intersección con cuestiones de clase, de género, de origen, ¿no? De qué país se proviene. Entonces no podemos analizarlas de manera aislada, nos queda el análisis un poco corto. Siempre hay que pensarlas como en interrelación y también, y eso es algo en lo que creo yo que el proyecto que estamos desarrollando por lo menos intenta prestar la atención, es como la dimensión subjetiva, ¿no? A ver cómo el propio migrante experimenta y se representa su situación migratoria, su situación educativa, cómo vive estas barreras que se le presentan. Eso me parece que es clave cuando analizamos el fenómeno, no quedarnos solo en la mirada de la sociedad receptora. Totalmente. De la segunda pregunta, más adelante en tu capítulo explicas cómo se gestionó la diferencia o las diferencias en ambos países. Puntualmente comentás que los sistemas educativos asimilan al sujeto diferente o lo excluyen por considerarlo incorregible. Al decir que asimilan al sujeto diferente, cuando sea el caso, ¿no? Se entiende que hay un sujeto o grupo, en este caso son estudiantes de nivel primario, que van a incluir. Esta idea de inclusión de lo diferente, ¿no supone un sujeto superior y otro inferior? La inclusión podría pensarse como una forma de discriminación oculta. Bueno, en primer lugar creo que para pensarla cómo se produce la inclusión en la escuela hoy, no podemos dejar de tener en cuenta cómo se concibió la migración históricamente, ¿no? En ambos países, siempre pensando en Chile y en Argentina y en ciertos rasgos transversales a ambos países. Es decir, o sea, qué lugar tuvo el migrante en el proceso de consolidación del Estado-Nación, cómo, no solo el migrante, ¿no? Sino cómo se constituyó la otredad, cómo se pensó la diferencia, teniendo en cuenta justamente, y ahí son importantes las particularidades nacionales, que lo diferente no fue solo el migrante, sino los pueblos indígenas, las comunidades afro, o sea, todo aquel grupo al que se le imprimió la marca de la otredad, de la alteridad, de la diferencia. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, creo yo, esta premisa histórica para pensar, y también el lugar que tuvo la escuela en esos proyectos, ¿no? de Estado-Nación. Entonces esto nos lleva a pensar en sistemas educativos que desde su constitución tuvieron como objetivo, de algún modo, uniformar a la población, generar cierta homogeneidad, asimilar lo diferente, normalizarlo, y siempre desde una cierta posición de jerarquía, de superioridad, como vos me decías en la pregunta, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, esta intención fue variable porque no todo otro tiene la misma, tiene el mismo tipo de otredad, ¿no? Hay otredades que eran dignas de ser asimiladas, como la población migrante en el caso argentino, y otras directamente debían ser excluidas o invisibilizadas totalmente, como la población indígena, por ejemplo. Pero esto creo yo que deja necesariamente una impronta en los dispositivos pedagógicos actuales. No podemos dejar de tener en cuenta esta impronta, claro, pese a que ahora estamos en un contexto totalmente diferente, con una escuela que se ha recreado a lo largo de los años, que se ha transformado muchísimo, que se ha enfrentado a contextos muy distintos, contextos económicos, también normativos, discursivos, políticos. Entonces, bueno, pensar qué de esta impronta persiste, pero además también pensar qué lugar tuvo y tiene en los últimos años en la escuela las políticas de inclusión, las políticas de reconocimiento de la diferencia, cómo se incorporó, por ejemplo, la perspectiva intercultural
tanto a nivel de la normativa, del diseño de políticas públicas, como en el trabajo concreto en el aula. Y también pensar cómo estos cambios, estas políticas de inclusión y de interculturalidad se plasman en prácticas concretas, en políticas y en lo que sucede en las aulas, y cómo a veces en ocasiones quedan un poco en un plano más retórico, ¿no? Y ahí es cuando vemos que persiste cierta mirada que tiende a intentar asimilar a los estudiantes migrantes, a silenciar sus voces, a reproducir ciertos prejuicios, ciertas representaciones, ¿no? Entonces, como siempre tener en cuenta estas dos dimensiones. Entonces, si nosotros decimos, ok, la inclusión es una forma de discriminación oculta, y yo creo que depende, en principio diría que no. Esto sí pensamos la inclusión desde el diálogo, ¿no? Desde la interculturalidad justamente, de la posibilidad de que lo diferente, que la diferencia nos transforme también a nosotros. Si pensamos la interculturalidad y las identidades como híbridas, dinámicas, mutantes, no solo la identidad de los otros, sino también la nuestra. Sí, claro. Si pensamos la inclusión en ese sentido, y también si somos siempre conscientes de que la diversidad migratoria implica en muchos casos desigualdades económicas, desigualdades sociales, ¿no? Como hacer el vínculo siempre entre diversidad y desigualdad. Si somos conscientes de todo esto y pensamos la inclusión en ese aspecto, y somos conscientes de los obstáculos para la garantía de derechos que pueden generar todas estas desigualdades, creo que pensada de ese modo, la inclusión no es una forma de discriminación oculta, siempre que tenga como objetivo garantizar derechos. Bueno, muchísimas gracias, Pau. Por favor.